Hace milenios, cuando el jardín del Edén aún respiraba los susurros de la creación, un ángel llamado Azrael cayó en desgracia, no por orgullo ni por rebelión abierta, sino por compasión. Intentó proteger a Adán y Eva de la severidad divina, ofreciendo guía en secreto, lo que fue interpretado como desobediencia. Como castigo, fue condenado a un destino que ningún ser inmortal había enfrentado: custodiar los restos marchitos del Edén, un lugar donde la vida y la muerte coexistían en silencio perpetuo. Azrael permaneció allí, siglos tras siglos, viendo cómo la vida humana se expandía fuera del paraíso, mientras él permanecía inmóvil, un vigía invisible. Cada árbol que se secaba, cada río que se volvía ceniza, cada pétalo que caía sin esperanza, era un recordatorio de su fracaso y de la pérdida irreparable de un mundo perfecto. Con el tiempo, comenzó a cuestionar la justicia de su misión. ¿Era realmente un castigo mantener la esperanza viva, aunque nadie viniera a reclamarla? ¿Era su penitencia un juicio divino o un test de su propia fe? Durante siglos, Azrael observó los mundos humanos sin intervenir, viendo imperios levantarse y caer, culturas florecer y desaparecer, mientras su propio corazón se llenaba de un anhelo que no podía nombrar. A veces, caminaba entre los recuerdos del Edén, tocando las flores marchitas, susurrando a los árboles que alguna vez brillaron con luz divina. Incluso un ángel podía sentir la soledad más profunda, y Azrael la conoció en cada hoja seca y cada río dormido. Y entonces ocurrió lo imposible. Un joven humano llamado Elías, un soñador marcado por la curiosidad y el valor, halló el camino hacia el Edén. No lo hizo por codicia ni por deseo de poder, sino porque en su corazón ardía la pregunta que todos los hombres llevan dentro: ¿es posible restaurar lo que se ha perdido? Elías no era un héroe forjado por la fuerza, sino por la resistencia del alma. Desde niño había enfrentado tragedias. Perdió a sus padres en un incendio. Creció entre la pobreza y la desesperanza, y aún así nunca dejó que la amargura llenara su corazón. Su vida era prueba de que incluso en la oscuridad, la luz podía florecer. Al escuchar historias sobre un paraíso olvidado, sintió un llamado imposible de ignorar. Cada paso hacia el Edén era un acto de fe, un desafío a todo lo que la realidad le había enseñado. Caminó por senderos olvidados, atravesó selvas que parecían vivas y cruzó ríos que susurraban secretos antiguos. Cada paso era una prueba de fe y determinación. Elías enfrentó criaturas nacidas de la desesperación, sombras que imitaban a sus peores temores, animales que susurraban recuerdos dolorosos y ecos de su pasado. Cada desafío era más que un obstáculo físico, era un espejo de sus dudas, miedos y arrepentimientos. Sin embargo, con cada prueba, su corazón se fortalecía. Aprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Finalmente, ante los restos marchitos de los árboles y flores que alguna vez tocaron la perfección, encontró a Azrael. Su presencia imponía respeto y temor. Sus alas, marchitas por el tiempo, brillaban débilmente con la luz que aún quedaba de la creación. Azrael lo observó, escéptico, pero algo en la pureza de la intención de Elías tocó una fibra olvidada hace 1000 años. ¿Quién eres, humano?, preguntó Azrael con voz que resonaba como eco de siglos. Soy Elías, respondió el joven con firmeza. He venido a aprender, a entender y a ayudar. Azrael decidió confiar, aunque con cautela. Le enseñó que el corazón del Edén aún guardaba un secreto, una semilla capaz de regenerar toda la vida o de desatar la destrucción. Solo alguien con corazón puro podía decidir su destino. Si eliges mal, dijo Azrael, la semilla puede consumir no solo el Edén, sino todo lo que los humanos han construido. No es solo un regalo, es un juicio. Elías entendió que la verdadera prueba no estaba fuera, sino dentro de él. Cada duda, cada miedo, cada resentimiento debía enfrentarse y transformarse.
con la guía de Azrael, se adentró en lo más profundo del jardín, donde la vida y la muerte se entrelazaban, y allí enfrentó sus sombras más oscuras, versiones de sí mismo que dudaban, que lloraban por lo perdido, que deseaban rendirse. Entre los árboles marchitos y los ríos dormidos, Elías descubrió fragmentos del pasado, ecos de risas humanas, susurros de ángeles que ya no estaban, y recuerdos de un mundo que había conocido la perfección. Aprendió que la fuerza no reside en el poder, sino en la integridad y en la fe que uno mantiene incluso cuando nadie observa. Cada victoria sobre sus dudas y miedos era un paso hacia su verdadero yo, y cada lágrima derramada purificaba su corazón, haciéndolo capaz de sostener la semilla sin sucumbir al egoísmo o la desesperación. El camino no estuvo exento de dificultades. Elías enfrentó pruebas físicas y espirituales, desde cruzar puentes que parecían hechos de luz y sombra, hasta enfrentarse a tormentas que reflejaban su propia incertidumbre. Cada desafío lo enseñaba una lección sobre resiliencia, empatía y sacrificio. Incluso Azrael, testigo de estas pruebas, comenzó a recordar lo que significaba la esperanza verdadera, aquella que se mantiene viva cuando todo parece perdido. Mientras Elías sostenía la semilla en sus manos, una calma profunda lo envolvió. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera fuerza no residía en el poder que uno podía ejercer sobre el mundo, sino en la capacidad de mantener el corazón íntegro, incluso frente a la adversidad más grande. Sus miedos, sus dudas y sus arrepentimientos se sentían ligeros ahora, como hojas llevadas por un río, y entendió que cada obstáculo superado lo había preparado para este momento sagrado. El Edén, aunque marchito, revelaba ahora secretos que antes pasaban desapercibidos. El murmullo del viento entre las ramas parecía entonar antiguos himnos de creación, y los rayos de luz que se filtraban a través de las hojas secas daban la sensación de que el tiempo mismo se detenía para contemplar la resurrección del paraíso. Elías caminó lentamente, tocando cada flor que renacía, y sintió que la naturaleza le agradecía su valentía y su fe. Azrael observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Durante siglos había permanecido solo, convencido de que su misión era un castigo eterno, pero ahora entendía que la esperanza podía despertar incluso en los corazones más inesperados. Se acercó a Elías y en un gesto silencioso colocó su mano sobre el hombro del joven, transmitiéndole un mensaje sin palabras. Has cumplido lo imposible. Has reavivado la luz donde solo había sombras. Elías sonrió, comprendiendo que su viaje no solo había transformado al Edén, sino también su propia vida. Cada paso hacia la semilla, cada enfrentamiento con sus sombras, cada lágrima y cada momento de duda lo habían convertido en un faro de inspiración. Su experiencia le enseñó que el verdadero paraíso existe en la fe, la bondad y la valentía de aquellos que se atreven a creer en lo imposible. Al final, mientras regresaba al mundo humano, Elías miró una última vez el jardín renacido. Sabía que cada acción, por pequeña que pareciera, podía sembrar esperanza y cambiar destinos. La semilla del Edén no solo había florecido en la tierra, había germinado en el corazón de un joven, y a través de él comenzaba a inspirar a todos aquellos dispuestos a soñar, a luchar y a creer que incluso la oscuridad más profunda puede transformarse en luz. En los años que siguieron, los cuentos del joven humano que devolvió la vida al Edén se difundieron. Elías se convirtió en leyenda, no por su poder, sino por su capacidad de mantener viva la fe, la resiliencia y la compasión. Cada historia inspiraba a los hombres a mirar más allá de sus miedos, a creer que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía regresar. El Edén, aunque diferente, ahora brillaba con una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio, recordando a todos que la verdadera grandeza no está en dominar el mundo, sino en transformar nuestros corazones y los corazones de quienes nos rodean. Y así,
La historia del último vigía y del joven soñador se convirtió en un legado eterno de esperanza, fe y redención.